Amigos de la Agencia Peruana de Noticias Andina y del Diario El Peruano, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Hoy es viernes 5 de septiembre del año 2014, nuestro primer programa del mes, un poquito de frío todavía, pero el calor lo pondrá esta mañana el Jurado Nacional de Elecciones con su decisión final respecto a la candidatura de Luis Castañeda Locio. Lo que pasa en el gobierno local o con los temas del gobierno local de Lima es importante, toda vez que Lima es la principal plaza electoral del país. Un tercio de la población vive en esta metrópoli enorme. Sin embargo, la prensa, los ciudadanos debemos reconocer que la democracia se pone a prueba también en otros ámbitos menos mediáticos. La vida en el campo, por ejemplo, el ámbito rural, lo que pasa con los millones de peruanos que trabajan en la agricultura es un tema realmente relevante. Los peruanos, por ejemplo, en estos ámbitos esperan desde el Estado cooperación que se traduzca, por ejemplo, en mejores oportunidades de acceso a los mercados, infraestructura de riego, fortalecimiento de cadenas productivas, generación de valor. Para conversar de estos temas hemos invitado hoy al economista Joselín Valer Rojas, director ejecutivo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. Economista Valer, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y sí tiene razón. El tema electoral en el que estamos viviendo ahora, este entorno, también exige que instituciones como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y FONCODES tengamos el compromiso de que ni nuestros funcionarios ni las personas que se vinculen a nosotros usen indebidamente los recursos del Estado en beneficio partidario, ¿no? Político. Nosotros tenemos una normatividad y estamos haciendo un seguimiento minucioso respecto a las acciones de todas las personas que están vinculadas a nuestra institución, a FONCODES, en cada uno de los espacios en los que trabajamos, garantizando de que ellos no usen ni en favor ni en contra los recursos del Estado en este contexto político. Tenemos normatividad y el seguimiento de la ministra Paola Bustamante en este sentido es riguroso, en el sentido de que tengamos el control, de que claro, nadie haga un uso indebido de estos recursos. Interesante además que se precise, ¿no?, con toda claridad, toda vez que hay experiencia de uso no transparente, de uso de los recursos públicos. Pero ya hablando de presupuesto, digamos, hablando de fondos con que se maneja la institución, el concepto FONCODES, digamos, el término FONCODES es casi una marca cuando habla uno de cooperación desde el Estado. Sin embargo, es necesario conocer qué es lo que hacen en concreto. ¿Qué están haciendo? FONCODES tiene una historia larga, ¿no es cierto? Desde hace muchos años, FONCODES ha trabajado en todo lo que es inversión en la infraestructura productiva de desarrollo. El aporte de FONCODES ha sido significativo en esto. Ahora podemos ver algunos niños que van al colegio y estudian en aulas que han sido construidas por FONCODES, o carreteras también que han unido a poblaciones con el mercado que también han sido hechas por FONCODES. Entonces, el eje central del trabajo de FONCODES antes era la inversión en infraestructura social de desarrollo. Ahora, nuestra inversión está mucho más orientada a lo que nosotros le llamamos también otra infraestructura fundamental. ¿Cuál es? Que es la infraestructura de capacidades en las familias. El desarrollo de capacidades es el trabajo en el cual nosotros ahora estamos concentrándonos, y lo que estamos tratando de hacer es, a través de la asistencia técnica y de pequeñas inversiones, apoyar a que las familias en el campo desarrollen capacidades para mejorar su vivienda, para mejorar sus áreas de producción, para iniciar negocios que les permitan tener mayores oportunidades que les generen no solamente acceso a los mercados, sino también alimento para ellos mismos, ¿no es cierto? Autosostenimiento también. Así es. Y que esto, el principio fundamental que tenemos es que esto se quede allá, más allá de si estemos o no estemos nosotros. Es por allí que es importante que la inversión que hacemos es en las capacidades de las personas. ¿Algunas cifras para tener idea, montos de inversión, familias beneficiadas? Sí, en este momento, ya después de casi 3 años de intervención, pero en realidad 2 años efectivos de trabajo, tenemos alrededor de 60.000 familias con las que estamos trabajando en el campo, con inversión que se acerca a algo más de 180 millones de soles en todo este periodo. Y familias que en este momento uno puede ver en el campo que con estas pequeñas inversiones, que son alrededor de 3.850
soles que se invierten por 3 años con estas familias, logran cambiar dramáticamente su situación, de una situación de pobreza, de extrema pobreza, a una situación en la que las familias pueden sostenerse autónomamente, y no solamente ahora, sino también para el futuro. ¿Y cómo se hace el seguimiento, economista Valer? ¿Cómo se sabe que ese apoyo que en su momento dio una institución como Foncoes ha rendido sus frutos y que ese crecimiento pequeño seguramente es sostenible en el tiempo para una familia? Nuestro trabajo se basa en la presencia de actores que representan a Foncoes y al Estado en el campo, pero actores que no vienen, digamos, de una experiencia desde la ciudad solamente y van y supervisan, no. Nosotros trabajamos con unos técnicos que les llamamos yachachic, que en quechua quiere decir que el que sabe y el que enseña también, ¿no? Son técnicos agrónomos o técnicos en temas de mercado que vienen de la misma zona, que conocen la realidad de la zona, que hablan el idioma que las poblaciones hablan quechua. Por ejemplo, si alguien no sabe quechua, ya muy difícilmente va a poder trabajar, digamos, en esto. Y que convive con las familias. Día a día, no es que va y les dice, tú debes hacer esto y de esta forma, sino trabaja junto con ellas, y el saber que ellos tienen lo comparte con los saberes que tiene la familia, porque no solamente nosotros venimos desde afuera a decirles qué es lo que tienen que hacer, sino que compartimos el saber que tienen las familias, que es ancestral y funciona, ¿no es cierto? Sí. Añadiéndole ciertos componentes técnicos que permiten que se den cambios tecnológicos pequeños, pero que son significativos allá. La presencia de ellos todo el tiempo en el campo, que se retroalimenta a los supervisores que tenemos en cada una de las unidades territoriales, con los sectoristas que tenemos en Lima, y desde la dirección ejecutiva tenemos una mirada permanente y diaria, detallada de las acciones que se realizan allá. ¿De cuántos yachachis estamos hablando? Ahora tenemos alrededor de 1.200 yachachis que se han ya capacitado en temas de producción agrícola, gestión de la unidad de producción familiar, que están ya en el campo, y fíjate, ellos van a trabajar 2 años permanentemente con nosotros, ¿no es cierto? El tercer año va a ser básicamente el seguimiento, pero ellos después se convierten en un soporte de asesoría técnica permanente en el campo. El servicio de asesoría técnica está garantizado. Estos yachachic nosotros los capacitamos en interculturalidad, en mecanismos de cómo es que tiene que darse el interaprendizaje, ¿no es cierto? De forma tal que el trabajo que se realiza no es desde arriba hacia abajo, sino es algo que es compartido con las propias familias, y siendo así, las familias rápidamente adoptan las tecnologías, los aprendizajes que hacen y los incorporan en sus familias, en las actividades diarias. ¿Estas tecnologías también son aportadas por el Foncoes? Sí, todas son aportadas por Foncoes. Nosotros en el programa Haku Viñay tenemos 4 componentes. Un componente que trabaja la vivienda saludable, es decir, generar condiciones en la vivienda como para que la familia pueda desarrollar sus capacidades y estar sana. 2, tenemos el componente de desarrollo productivo familiar, que es compartir con ellos, desarrollar tecnologías que mejoren su producción, que diversifiquen su producción, que mejoren la rentabilidad de su producción agrícola y permita acceder a ese mercado. Tenemos un tercer componente que trabaja todo lo que son negocios inclusivos, porque nosotros creemos que las familias pobres y extremas pobres pueden hacer negocios, y lo estamos demostrando. Se juntan varias de ellas, hacen negocios para el mercado local, el mercado regional. Y un cuarto componente que lo que hace es capacitar a las personas en todo lo que es educación financiera, que las familias conozcan los beneficios que puede tener el acceso al sistema financiero, y que al final se inserten a ellas, la usen y se beneficien con esto. Estos 4 componentes nos están garantizando ahora, lo que estamos viendo en el campo, que las familias están mejorando su condición, están asumiendo los cambios, están teniendo no solamente mayor producción, sino diversificada. Por ejemplo, nada más para contarte, sabemos que en la sierra, y por las características climáticas y de suelo y el conocimiento que se tiene, las familias producen o papa o maíz o trigo, solamente algunos productos tradicionales, ¿no es cierto?, con una sola campaña al año. Con el trabajo que estamos haciendo, las familias han diversificado su producción, ahora producen hortalizas. Hortalizas que sirven inicialmente para que las familias las consuman.
los hijos que van a ir a la escuela ya no comen una lagüita de maíz solamente, sino comen la lagüita de maíz, pero con ahora zanahoria, tienen ensalada, por ejemplo. ¿Y el presupuesto para hacer todo este trabajo en 4 componentes, cuánto es? Son alrededor de 3.850 soles, en realidad es una UIT. ¿Por familia? Por familia. ¿Y el global? Por 3 años, ¿eh? Por 3 familia, años. Hay que por 3 años. Que ese es algo de 1.300 por año. Sí, y como le comentaba, en estos, para las 60.000 familias, alrededor de 60.000 familias hemos invertido ya un poco más de 180 millones de soles, ¿no? En este periodo. ¿En el periodo? Sí, desde que viene desde 2012. Este año hemos invertido alrededor de 83 millones de soles y hemos recibido un adicional en julio de 35 millones más y que ya lo estamos ejecutando. Esperamos que esto el próximo año incluso crezca, ¿no? Pues sabemos que la necesidad en el campo es apremiante. ¿Y se puede calcular la rentabilidad de esa inversión? ¿Usted como economista podría ayudarnos a visualizar? Sí, fíjate, nada más para decirte, por ejemplo, que las familias ahora ya producen en su chacra no solamente en una hectárea de solamente maíz que le puede dar con rendimientos de 2.000, 3.000 kilos, se lleva un determinado ingreso. Ahora ya no solamente producen una sola vez al año el maíz, por ejemplo, sino que como tienen agua por aspersión, que es algo que también nosotros aportamos, ya producen durante todo el año. No tienen solamente una campaña, sino tienen 2 campañas y en algunos casos, en el caso de las hortalizas, por ejemplo, tienen hasta 3 campañas al año y están combinando, ponen primero esto y después lo otro, ¿no es cierto?, que les sirve de alimento, pero también generan excedentes que lo están colocando al mercado. Nada más decirte, por ejemplo, que en una zona como Apurímac, en Mariscal Gamarra, las familias tenían que viajar hasta Bancay, trasladarse como 5 o 6 horas para poder comprar hortalizas que eran caras y después llevarlas a su zona para poder comerlas allá. Ahora toda la región aledaña a Mariscal Gamarra compra las hortalizas allí, en Mariscal Gamarra. Que producen ellos mismos. Y fíjate, a un precio incluso menor. Y no solo eso, sino tienen hortalizas orgánicas. Las familias de Jacuiñay están acumulan un poco de estas hortalizas y la entregan al colegio para que complementen a el alimento que proporciona, por ejemplo, Jaliwarma. Claro. Y ya tienen entonces el alimento que da Jaliwarma con una ensalada al costado, lógico. Esto es un trabajo integral que involucra también a otros programas que está impulsando el Ministerio de Desarrollo. Es un trabajo integral, es cierto. Lo que busca es darle el complemento que, por ejemplo, hace Juntos, que al entregar los recursos a las familias, estas familias tienen que ir y hacer sus controles médicos, claro, aseguran que los chicos estén en el colegio, ¿no es cierto? Nosotros complementamos a esto, trabajamos nosotros con las familias que están incorporadas en el programa Juntos. Familias beneficiarias de Foncodes y de Jacuiñay han venido a Mistura también, ¿no? Sí. De ese tema quisiéramos conversar en el segundo bloque de nuestro programa. Amigos, estamos conversando con el economista Joselín Valer, director ejecutivo de Foncodes. Vamos a regresar con él en unos instantes.
Amigos de Andina, estamos conversando con el economista Joselín Valer Rojas, director ejecutivo de Foncoes. Nos habíamos quedado en el tema de Mistura, pero antes de pasar a Mistura, economista, quisiera plantear un tema. Foncoes está participando también en el programa, o está colaborando de alguna manera con el programa Compras Mi Perú. ¿Cómo es esa conjunción de esfuerzos? Nosotros actuamos con los sectores, principalmente Produce, para aportar ahora, por ejemplo, en el programa de reactivación económica, a través de compras a las micro y pequeñas empresas. En este momento, por ejemplo, estamos desarrollando un programa de compras de carpetas por más de 40 millones de soles para el Ministerio de Educación. Además, también estamos comprando bicicletas y kits para educación inicial por un monto más o menos parecido, cocinas para los comedores populares. Nosotros sabemos que los comedores populares asumen un rol fundamental, ¿no es cierto?, en aportar alimentos para las familias que menos recursos tienen, y estamos colaborando en la compra de estas cocinas, vinculando los recursos del Estado con el sector productivo de micro y pequeña empresa. Todos proveedores locales. Todos proveedores locales, gente de la zona, ¿no es cierto?, que conoce, que nosotros conocemos y que tiene su pequeña empresa y que está produciendo ahora para abastecer al Estado y a los sectores del Estado, ¿no? Mencionarte, por ejemplo, una experiencia súper bonita que hemos tenido en la selva. Nos hemos vinculado con organizaciones de comunidades nativas y ellos proveen ahora con madera certificada que sirve para hacer las carpetas que el Estado está distribuyendo a los colegios. Claro, toda una forma de dinamizar la economía local. ¿Y de cuántos pequeños micros y pequeñas empresas estamos conversando? Son muchas en el país. En este caso, por ejemplo, en Lima nomás estamos distribuyendo, solo en Lima, más de 3.000 cocinas a los comedores populares. Entonces el impacto que tiene es significativo en la economía. Pero lo que queremos enfatizar es el MIDIS llega a los espacios más alejados del país. Entonces nuestros brazos nos permiten llegar a distribuir y a conectar, ¿no es cierto?, la micro y pequeña empresa hasta los espacios más alejados del país, y también en la provisión de los insumos, por ejemplo, como en este caso las comunidades nativas, desde los espacios más alejados del país. Entonces cumplimos un rol, Foncoes cumple un rol articulador importantísimo entre los que producen en las zonas más alejadas, los que tienen sus recursos y que son familias muy pobres, ¿no es cierto?, articulándolas a lo que es la producción en la ciudad, y después llevando estos productos que se generan, como las carpetas, como las cocinas, también a las zonas más alejadas. Bueno, y qué interesante que en ese contexto haya directivas claras sobre la transparencia en el uso de recursos, esto que usted mencionaba al inicio. Los núcleos ejecutores son una experiencia, una estrategia que tiene Foncoes, que eso es muy, muy potente. Los núcleos ejecutores cumplen un rol que permite que los recursos del Estado puedan ir directamente a las empresas privadas o a las familias, ¿no es cierto? Pero el mecanismo es súper interesante. Quienes conforman los núcleos ejecutores son las familias de los mismos centros poblados. Claro. Y los municipios locales. Por ejemplo, en Jacuiñay, nosotros transferimos los recursos y se ejecuta el proyecto a través de los núcleos ejecutores. Entonces, quienes controlan cómo se hace el gasto minuciosamente, y nosotros sabemos cómo en el campo somos las personas, ¿no es cierto? Tenemos 5 ojos mirando cada sol que tú vas a gastar. Entonces, el núcleo ejecutor contrata personal técnico que nosotros también supervisamos, pero además de la supervisión que nosotros hacemos, por ejemplo, la comunidad, ¿qué hace? Que son los que conforman el núcleo ejecutor, son los que le hacen seguimiento a cómo están trabajando. ¿No? El gobierno local, en este caso, por ejemplo, con las Compras Mi Perú, son los sectores que ponen a los componentes del núcleo ejecutor, y entonces la mirada del sector para cada una de las acciones que está haciendo el representante del núcleo sector es detallada. Entonces, creo que eso es importante, porque además, contando con personal técnico altamente capacitado, ¿no es cierto?, calificado, su acción no solamente es técnicamente positiva, no solamente técnicamente rigurosa, sino que además todo el control social cae sobre ellos. Claro. Entonces, ahí las posibilidades de ejecutar bien
y hacerlo con absoluta transparencia, están garantizadas, digamos. En ese punto, economista Valer, hay una preocupación ciudadana y que la comparten algunos especialistas en este tema de desarrollo social, apoyo desde el Estado. El costo administrativo de llevar estos apoyos, digamos, el costo burocrático en el buen sentido, burocrático, ¿no? El costo, o sea, hay gente que dice que cuesta tanto como la propia ayuda. ¿Cómo responde usted a esa observación? Fíjate los recursos que nosotros colocamos en el campo, de los 3.850 soles, por ejemplo, esto va íntegramente, y los costos de gestión de este proceso no van más allá del 5%. 5% entonces, puede a veces exceder un poco, puede ser un poco menos, pero nosotros somos eficientes en esto porque lo hacemos además a través de organizaciones locales, ¿no es cierto? Y de los que controlan y hacen que este proceso sea mucho más eficiente. Esta cantidad de 3.000, casi 4.000 soles por familia que van a las familias, y el cambio que esto genera en costo-beneficio, vamos a poder observar que es altamente eficiente. Podemos comparar con otros proyectos que se realizan no solo en el país, sino internacionalmente, y lo que logra esto en términos de mejorar la calidad de vida de las personas es significativo. Le voy a poner un ejemplo nada más. Las familias ahora en el campo, ¿no es cierto?, usualmente tienen su cocina en la casa, y como hace frío, las ventanas son muy pequeñas o no tienen ventanas. Las bicharras creo que se llaman, ¿cierto? ¿Perdón? Las bicharras creo que les llaman, estas cocinas que están dentro de la habitación. Dentro de la casa, sí, ¿no? Sí. ¿No? Y que nosotros decimos en quechua que es joñicha, que es calientito, entonces todos nos ponemos ahí dentro de la cocina y estamos todo el tiempo ahí, porque es un espacio cómodo, ¿no es cierto? Toda la familia se junta, pero el humo está alrededor. Claro. Con las cocinas mejoradas, que a través de Jacuiña y desarrollamos en cada una de las familias, el humo se saca fuera de la cocina. Se organiza la cocina de forma tal que la familia puede estar ahí sin contaminarse. En una cocina tradicional, la familia inhala entre 10 y 100 veces lo que está permitido. Y el costo en salud es alto. Es altísimo. Ese efecto nada más es significativo. Después, el hecho de sacar a los animales que normalmente conviven con las familias, están las camas, la cocina, todo en un solo espacio, ¿no es cierto? Los cuyes debajo y las gallinas también. Sacarlas fuera de la casa y ponerlas, de ese espacio donde la familia vive, y ponerlas en unos espacios especiales donde la familia pueda manejarlos, ¿no es cierto? Y lo hacen técnicamente. Lo que ha logrado es que, por ejemplo, familias ahora, con la crianza de cuyes, puedan tener a sus hijos en los colegios. Claro. Entonces, la familia se alimenta mejor con hortalizas, se alimenta mejor con los cuyes y los huevos que dan las gallinas, se articulan al mercado, mejoran su producción, ¿no es cierto? Tienen una vivienda saludable, hacen negocios, ¿no es cierto? Se articulan a los mercados locales, integral, los mercados regionales, sí. El impacto es integral. No quisiera dejar que se acabe el programa, economista Valer, sin tocar el tema de la presencia de los productores de Foncodes, apoyados por Foncodes en Mistura. ¿Qué nos están trayendo? Tenemos a más de 24 productores que están aquí en Mistura presentando sus productos. Tenemos una variedad de productos. Tenemos desde cuye embolsado al vacío, por favor vayan y prueben, hagan su cuy chactado con esto, que es una maravilla, una delicia, van a ver. Hay quinoa, han traído productos procesados a partir de las hortalizas que hacen, jugos, tenemos quinoa kiwicha, por ejemplo, y hay un producto que es curioso, que tenemos chía, por ejemplo, producido por nuestros productores, que es un producto de mercado. Lo que nos demuestra es que los productores, a partir de mejorar su conocimiento, desarrollar sus capacidades y conocer el mercado, ellos ya saben, ¿no es cierto? Y a través de los yachachik que están conectados con el mercado permanentemente, reciben información y saben qué producto podría ser rentable y podría ser fácilmente colocado en el mercado. Y, por ejemplo, están produciendo chía. Y están globalizados, de alguna forma. Sí, la verdad es que sí, la globalización en el buen sentido está llegando allá. Y estos procesos tecnológicos, estos procesos de cambio, que son paso a paso, que son paulatinos y que están orientadas, como le dije al inicio, a la inversión en esta infraestructura que ahora nosotros consideramos fundamental, que es la infraestructura de capacidad en las familias, se está dando y está dando sus resultados en el campo. Bien, vamos a observar con detenimiento y con detalle el resultado del trabajo de Foncodes. Amigos de Andina, hemos conversado con el economista Joselín Valer Rojas, director ejecutivo de Foncodes. Muchas gracias por su compañía, nos encontramos el próximo viernes.